cuán dulces son a mi ser tus palabras, más que la miel en mi boca sedienta. De tus mandamientos he adquirido riqueza al seguir tu ley, siento tu presencia. Todos conmigo. Pues lumbrera es a mis pies tu palabra, mi guía y mi sostén en mi camino. Pues lumbrera es a mis pies tu palabra, mi guía y mi sostén en mi camino. ¡Aleluya! Tu siervo soy, sigo tus preceptos. Avívame, dame entendimiento. Enséñame a guardar tu palabra, así siempre tú mi delicia serás. Amigo, pues lumbrera es a mis pies tu palabra, mi guía y mi sostén en mi camino. Pues lumbrera es a mis pies tu palabra, mi guía y mi sostén en mi camino. Oh sí, Señor, hoy nos alegramos en tus mandamientos, Señor Jesús. Son vida a nuestros huesos. Sí. Dilo conmigo, pues lumbrera, todos juntos. Pues lumbrera es a mis pies tu palabra, mi guía y mi sostén en mi camino. Pues lumbrera es a mis pies tu palabra, mi guía y mi sostén en mi camino. Sí. Aleluya. Amamos tu palabra, Señor. Bienvenidos y muy buenas tardes, que Dios los continúe bendiciendo, mis amados hermanos. Domingo 10 de mayo, un día muy especial. Dice la palabra de Dios, este es el día que hizo el Señor, para que nos gocemos y nos alegremos en Él. El Señor está siempre pendiente de sus hijos, bendiciendo a su pueblo. Quiero empezar poniendo todo en las manos del Señor y en especial deseándoles un feliz día a todas las una bendición en nuestras vidas. Dios les ha dado un corazón de paciencia, de amor y de sabiduría, especialmente aquellas que son temerosas de Dios. Así que vamos a orar por todas las mamás para pedirle al Señor que las siga llevando de su mano, que las bendiga siempre y que las libre de todo mal. Vamos a gozarnos en el Señor, vamos a alabarlo, vamos a meditar en su palabra, vamos a estar topando un tema que es muy importante. Le voy a pedir que tenga a la mano un lápiz, un papel para que tome notas y que podamos juntos, a través de la palabra de Dios, descubrir los planes de Dios para la humanidad y para nosotros, sus hijos. Vamos a orar y a poner todo en manos de Dios. Padre, te damos gracias
por este nuevo día que tú nos regalas. La vida es un regalo que viene de ti. Nos humillamos delante de tu presencia y te entregamos nuestros corazones, nuestras familias, y queremos exaltar y bendecir tu nombre. Te queremos también pedir una bendición muy especial para todas las madres, Señor. Las madres de la Iglesia Parkway, nuestras madres que tal vez no están reuniéndose con nosotros. Muchos de nosotros ya no las tenemos aquí a nuestro lado físicamente, pero Señor, todos aquellos que tienen su madre, las bendecimos, las ponemos en tus manos y te pedimos que las guardes del mal. Glorifícate, Señor, recibe la alabanza y la adoración de tu pueblo, que te lo damos con un corazón agradecido y con un corazón que se humilla. En el nombre de Jesús, amén. Vamos a exaltar al Rey de Reyes. Glorioso Salvador, divino Redentor, me postraré ante ti. Bendito Hijo de Dios, hermoso Rey de Sión, te adoraré y así declararé: eres Rey de los cielos, eterno Dios, exaltado por siempre, Jesús Señor. Tú gobiernas en toda la creación, oh Cordero inmolado, eres Señor. Glorioso Salvador, divino Redentor, me postraré ante ti. Bendito Hijo de Dios, hermoso Rey de Sión, te adoraré y así declararé: eres Rey de los cielos, eterno Dios, exaltado por siempre, Jesús Señor. Tú gobiernas en toda la creación, oh Cordero inmolado, eres Señor. Las naciones enteras se postrarán y tu nombre por siempre bendecirán. Por los siglos tu gloria nos llenará y veremos tu fuerza y majestad. Yeah. Yeah, yeah. Yeah, yeah. Eres Rey de los cielos, eterno Dios, exaltado por siempre, Jesús Señor. Tú gobiernas en toda la creación, oh Cordero inmolado, eres Señor. Las naciones enteras se postrarán y tu nombre por siempre bendecirán. Por los siglos tu gloria nos llenará y veremos tu fuerza
los siglos tu gloria nos llenará y veremos tu fuerza y majestad. Oh, yeah, yeah. Si te exaltamos, Cordero de Dios, te exaltamos, Cordero de Dios, por siempre, por siempre.
Mi deseo eres tú, mi momento de amor, la alegría de vivir. Bendito Jesús, eres mi fuente de amor, eres aire, eres sol, el latir del corazón. Bendito Jesús, bendito amor de mi Señor. Bendito amor de mi Señor. Sí, Señor. Debemos vivir enamorados de nuestro Señor Jesucristo. Él nos amó primero y nosotros, en respuesta a ese amor, nos acercamos a Él con un corazón enamorado. Bendito sea el nombre del Rey de Reyes, Jesucristo de Nazaret. Tengo algunos anuncios que mencionar para los hermanos de la iglesia Parkway y quisiera recordarles el día jueves a las 7 de la noche el altar familiar. No deje de hacerlo. Le animo a que se reúna con su familia, que sea un tiempo de oración, un tiempo de meditación en la palabra y un tiempo de clamor. Un tiempo de oración en el cual vamos a seguir pidiendo protección de Dios, provisión, consuelo para aquellos que están enfermos y sobre todo un corazón de arrepentimiento en la comunidad, que nos ayude a cumplir con la gran comisión. Igualmente esa noche el estudio del libro de Hechos, vamos a entrar en el capítulo 11 y vamos a avanzar del verso 1 al verso 18. Hechos capítulo 11, verso 1 al 18. Y medítelo con su familia. Oren para que Dios nos hable y les hable a través de la palabra del Señor. Prepare con tiempo la clase y dispongan su corazón para meditar en la palabra el día jueves en el altar familiar. El día sábado a las 7:30 de la mañana, la reunión del estudio bíblico de varones, la resolución de los hombres. Vamos a continuar con el capítulo correspondiente. No voy a dar detalles porque cada hermano sabe en qué capítulo estamos y no olvide separar su tiempo para reunirse el sábado a las 7:30 o en el horario que sea más conveniente para su grupo de estudio. De igual manera, algo que no he mencionado, que lo quiero mencionar ahora, es que el texto bíblico para memorizar en el mes de mayo es Romanos capítulo 10, versos 9 y 10, que dice que si confesares con tu boca que Jesús es el Señor y creyeres en tu corazón que Dios lo levantó de los muertos, serás salvo, porque con el corazón se cree para justicia, pero con la boca se confiesa para salvación. Memoricemos ese verso, guardémoslo en el corazón, Romanos capítulo 10, versos 9 y 10. En cuanto a la ofrenda, yo quiero animarlo. Si usted está bendecido por Dios y ha tenido trabajo en estos días, yo he hablado con la mayoría de ustedes y le doy gracias a Dios que Él cumple su promesa. Dice el salmista: joven fui y he envejecido, y no he visto un justo desamparado, ni su simiente que mendigue pan. Si usted tiene provisión de Dios y usted quiere ser agradecido con Dios, con sus ofrendas, sus diezmos, Él lo puede hacer a través de la página de internet de la iglesia, treeparkway.com, o también a través de la aplicación Church Center, o mandar un sobre a la dirección física de la iglesia. Mis amados, que Dios los continúe bendiciendo, y vamos a adorar al Rey de Reyes y a recordar que Dios está en su trono, que Él está en gloria y en majestad y viene pronto por su pueblo. Vamos a exaltarlo. Al anciano de días se postrará. Toda lengua confesará, declarará su gloria. Toda rodilla se doblará, adorando tu nombre exaltado será.
redención y la creación. Al anciano de días se postrará. Toda lengua confesará, declarará su gloria, toda rodilla se doblará, adorando tu nombre exaltado será, y tu reino, anciano de días, no pasará. Vamos con sus palmas en alto. El Señor está en su trono, gobernando y en autoridad y en poder y en control de todo el universo. Gloria sea a su nombre. Vamos a meditar en la palabra de Dios y voy a pedirle que me acompañe abriendo su Biblia en el libro de Daniel. Vamos a continuar en el mensaje de este domingo. Hablamos estos últimos domingos del libro de Daniel y habíamos estado meditando en la preciosa realidad que Dios protege a su pueblo. En los días de pruebas, en los días de angustias, Dios es fiel y Él ha prometido nunca dejarnos, nunca desampararnos, y es ahí donde está y debe estar nuestra confianza, nuestra seguridad. En medio de estas crisis, en medio de estas pruebas que estamos atravesando, el Hijo de Dios está seguro en la mano del Omnipotente, como lo estuvo Daniel, como lo estuvieron sus amigos, como lo ha estado siempre todos los siervos fieles de Dios. También miramos en el libro de Daniel que Dios revela la realidad espiritual y el perfecto plan de Dios a través de las edades, a través de los siglos, y estudiamos en el capítulo 2 del libro de Daniel acerca del sueño que tuvo el rey Nabucodonosor. Ahora les voy a pedir que vayamos al capítulo 7 del libro de Daniel. Daniel capítulo 7, y vamos a leer desde el verso 9, el 9 y el 10. Daniel capítulo 7, versos 9 y 10. Abra su Biblia, si tiene un dispositivo electrónico, busque el verso y el capítulo para meditar en la palabra de Dios, y vamos a disponer nuestros corazones para poder entender el plan perfecto de Dios y la maravillosa soberanía de nuestro Dios. Leemos la palabra del Señor en el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo.
Dice el verso 9, hablando Daniel, estuve mirando hasta que fueron puestos tronos y se sentó un anciano de días cuyo vestido era blanco como la nieve y el pelo de su cabeza como lana limpia, y su trono llama de fuego y las ruedas del mismo fuego ardiendo. Verso 10. Un río de fuego procedía y salía de delante de él. Millares de millares le servían y millones de millones asistían delante de él. El juez se sentó y los libros fueron abiertos. Una descripción preciosa de nuestro Rey, de nuestro Salvador Jesucristo, el Rey de Reyes, el Anciano de Días, el Eterno. Vamos a orar. Padre, en el nombre de Jesús, después de haberte adorado, después de haberte alabado, de haberte entregado nuestro corazón y darte la gloria, queremos pedirte, Señor, que hables a nuestros corazones. Espíritu Santo de Dios, disponemos nuestro corazón como una tierra buena y te pedimos que tu palabra, que es viva y eficaz, penetre a lo profundo de nuestro ser y nos reveles tu verdad para conocerte más y para ser las personas que tú quieres que seamos. Ahí en cada hogar, en cada familia, en cada corazón, Espíritu Santo, entra a cada corazón y muéstranos tu verdad para poder crecer en el conocimiento de la gracia, en el conocimiento de la palabra y en la intimidad contigo. Usa mi vida para glorificar tu nombre y para predicar única y solamente tu palabra, Señor, porque eso es a lo que tú me has encomendado y has mandado. En el nombre de Jesús te lo rogamos. Amén y amén. El libro de Daniel, mis amados, decíamos los domingos anteriores, es esencial, es indispensable para entender la profecía bíblica. Como ya lo dijimos, el libro de Daniel ha sido llamado el Apocalipsis del Antiguo Testamento. Y es tan exacto en sus profecías y en el cumplimiento de sus profecías que ningún crítico puede argumentar absolutamente nada contra el libro de Daniel, al igual que con toda la palabra de Dios. La palabra de Dios es tan exacta en sus profecías, tan precisa en sus profecías, que nadie puede argumentar absolutamente nada en contra de la palabra de Dios. Daniel, en el capítulo 7, tiene un sueño, y este sueño que tiene Daniel tiene mucha relación con el sueño que habíamos estudiado la semana pasada, que tuvo el rey Nabucodonosor. El rey de Babilonia, Nabucodonosor, tuvo un sueño en el capítulo 2, el cual en el capítulo 2 Dios le revela a Daniel el significado. Y algo precioso, mis hermanos, y algo importante, es que para entender la Biblia tenemos que ir a la misma Biblia y necesitamos que el Espíritu Santo nos muestre el significado de toda la palabra para que nosotros no tengamos nada que inventar ni nada que poner de nuestra parte, porque la palabra de Dios es perfecta, la palabra de Dios es completa, la palabra de Dios es todo lo que usted y yo necesitamos hoy en día con la unción del Espíritu Santo para caminar a través de este mundo de tinieblas. Con tanta razón, dice el salmista en el Salmo 119, 105, lámpara es a mis pies tu palabra, lumbrera a mi camino. La palabra de Dios es como una brújula que nos indica el camino por donde debemos ir. Es como una luz en medio de las tinieblas que nos guía a través de este mundo de confusión, de este mundo de tinieblas, en este mundo de maldad, del cual el Señor Jesucristo nos dice en Mateo 24 que en los postreros días vendrán muchos en su nombre, engañando, confundiendo. Vendrán días de confusión, pero para no ser engañados, para no ser confundidos, necesitamos ir a la palabra de Dios. Entonces, en el capítulo 2 del libro de Daniel, el sueño del rey Nabucodonosor representaba imperios que iban a venir, reyes que se iban a levantar, partiendo desde el rey del imperio de Babilonia con el rey Nabucodonosor hasta todos los reinos que ya estudiamos y vamos a mirar que ahora en el capítulo 7.
El libro de Daniel. Habían pasado más o menos como unos 50 años. Y ahora, Daniel, que había interpretado muchos sueños, Daniel ahora tiene un sueño que lo inquieta, un sueño que le inquieta su corazón y no lo entiende. Y entonces Daniel ora y le dice: Señor, explícame, muéstrame el significado. Y dice en el capítulo 7, en el verso 15... Se me turbó, dice Daniel, se me turbó el espíritu a mí, Daniel, en medio de mi cuerpo, y las visiones de mi cabeza me asombraron. Daniel tuvo este sueño y se asombró, se turbó su espíritu, y dice: me acerqué a uno de los que asistían y le pregunté la verdad acerca de todo esto, y me habló y me hizo conocer la interpretación de las cosas. Verso 17. Estas 4 grandes bestias son 4 reyes que se levantarán en la tierra. Después recibirá el reino los santos del Altísimo y poseerán el reino hasta el siglo, eternamente y para siempre. Estas 4 bestias que soñaste, Daniel. Daniel había tenido un sueño con 4 bestias, con 4 animales que eran raros, eran diferentes, y Daniel no lo entendía. Entonces pregunta a uno que estaba ahí: ¿qué significa esto? Y le dicen: esto que tú soñaste significa que se van a levantar reinos y reyes, y finalmente, al final de estos reinos, dice el verso 18, recibirán el reino los santos del Altísimo y poseerán el reino hasta el siglo, eternamente y para siempre. Las bestias que soñó Daniel fueron 4. En primer lugar, en el verso 4 del capítulo 7, dice, en el 3, dice: y 4 bestias grandes, diferentes la una de la otra, subían del mar. Bestias subiendo del mar en medio de un ambiente turbulento, dicen los versos anteriores, vientos del norte, del sur, del este, del oeste. Esto significa, a la luz de la palabra de Dios, guerras, conflictos mundiales. Los vientos representan esos conflictos entre los reinos, y el mar representa personas, gentes, subiendo del mar, levantándose estos reinos en el mundo. Verso 3 dice: y 4 bestias grandes, diferentes la una de la otra, subían del mar. Verso 4. La primera era como un león y tenía alas de águila, león con alas de águila. Yo estaba mirando hasta que sus alas fueron arrancadas y fue levantada del suelo, esta bestia en forma de león, y se puso enhiesta sobre los pies a manera de hombre, y le fue dado corazón de hombre. Esta representación en el león con alas no es otra sino que el reino de Babilonia, la cabeza de oro que había soñado el rey Nabucodonosor, el imperio babilónico que inició hace siglos, pero finalmente en el año 605 a.C. se levanta el imperio babilónico hasta el año 539 a.C. y dijimos el domingo pasado, alcanzando su esplendor en los días de Nabucodonosor. Un reino imponente, un reino poderoso como el león, el rey de la selva, y también muy agresivo y muy poderoso. Es muy interesante al estudiar y al mirar la arqueología que todos los restos del imperio de Babilonia estaban representados siempre por un león con alas. Usted lo puede mirar, puede hacer una investigación en cualquier libro de historia universal, y los restos arqueológicos de la cultura babilónica siempre estaban representados por un león con alas. Ese león arrogante, otra de las características de este reino y de Nabucodonosor, fue su orgullo, su arrogancia, y su orgullo y su altivez llegó a tal punto que Nabucodonosor edificó o mandó hacer una estatua de oro para que la adoren todos los habitantes de la tierra, porque él era orgulloso, era una persona sumamente egocéntrica. Y vamos a ir tomando en cuenta las características de estos reinos, porque estos reinos tienen su influencia hasta los días actuales en muchas maneras, y también estas influencias se van a manifestar en un ser malévolo que se va a levantar en los últimos días, del cual vamos a hablar en un momento.
Soñé una bestia en forma de león con alas que se levantaba y de pronto Daniel mira que esta bestia en forma de león se para en dos pies y se le da un corazón de hombre y es precioso mirar el libro de Daniel en el capítulo 4 como Nabucodonosor, que se había enaltecido en tal manera que aún mandó a hacer esta estatua para que la adoren. Dios lo humilla y él tiene que reconocer que solamente hay un rey soberano, un Dios soberano, Jehová de los ejércitos, que no hay nadie como él. Llegó tanta la humillación y llegó tanto el quebrantamiento del rey Nabucodonosor que aún se hizo como un animal, dice la palabra, que le salieron, que le creció el pelo y parecían plumas y sus uñas crecieron como garras y estaba desnudo en el campo. Este león con alas representa al imperio babilónico y al rey Nabucodonosor, y coincide con la cabeza de oro del capítulo 2 del libro de Daniel. Pero este león, dice más adelante, dice en el verso 5, y aquí otra segunda bestia, o sea, Daniel soñó primero con una bestia, ahora con esta segunda bestia, semejante a un oso, la cual se alzaba de un costado más que del otro. Y tenía en su boca 3 costillas entre los dientes, y le fue dicho así: levántate, devora mucha carne. El oso representa a los brazos y el pecho de plata del sueño de Nabucodonosor, y como ya estudiamos y dijimos, y podemos mirarlo en la historia universal, el reino de Babilonia fue conquistado por un reino menor en esplendor, pero grande en poder, el imperio medo y el imperio persa, que en el año 539 conquistó Babilonia, y no solamente Babilonia, pero todo el mundo alrededor de ellos, y se levantó con poder en la unión de estos dos reyes, los medos y los persas. Pero es interesante, en el sueño de Daniel, este oso tenía uno de sus lados más fuertes, levantaba, dice, uno de sus lados, y es muy interesante al estudiar la historia que el imperio persa siempre predominó sobre los medos. Y fue el imperio persa el que tenía mayor poder que el imperio medo. Y este imperio, muy interesantemente, conquistó, decíamos, no solamente a Babilonia, pero también a Lidia y a Egipto. Esas 3 costillas en la boca del oso, y el oso con la fuerza poderosa, la fuerza militar. Los medos y los persas fueron aplastando a sus enemigos de una manera inmisericordia, derramando mucha sangre. Y esta es otra de las características que quisiera que vayamos considerando y tomando en cuenta para mirar cómo esto nos va afectando aún hasta los días de hoy. Pueblos violentos, pueblos sin principio, sin misericordia. Y sigue diciendo en el verso 6: después de esto miré, dice Daniel en su sueño, y he aquí otra bestia semejante a un leopardo con 4 alas de ave en sus espaldas, y tenía también esta bestia 4 cabezas, y le fue dado dominio. Como hablamos ya el domingo pasado, el imperio medo persa, que reinó y gobernó con poder hasta el año 331 a.C., fue conquistado por el imperio griego, representado en el vientre y los muslos de bronce de la estatua que soñó Nabucodonosor, y dirigidos por Alejandro Magno el Grande, conquistó de una manera rápida y poderosa al imperio medo persa. Y una vez más lo quiero repetir, todo esto se lo puede mirar en la historia universal. Muy interesantemente, una de las características que tuvo el ejército de Alejandro Magno era la sorpresa en el ataque militar. Eran muy rápidos en sus ataques, y esa fue una de las razones que siempre tenían victoria, porque atacaba a la velocidad del leopardo sin detenerse y de una manera rápida. Es por eso que el leopardo simboliza en muy gran manera al imperio de bronce, conocido también como el ejército de bronce del imperio griego.
Una de las cosas que tenían también estos griegos era un politeísmo. Adoraban a muchos dioses y de tal manera que se enfocaban en cualquier dios que podría asomar, y tanto era así que tenían dioses de todo lo que uno se imagina, y eso hasta el día de hoy tiene mucha influencia en la cultura, en la sociedad. Otra de las cosas que podemos notar es que el leopardo tenía 4 cabezas. Y Alejandro Magno, un hombre desenfrenado, un hombre sin moral, una de las cosas que tenía la cultura griega era que no tenían moral, eran totalmente libertinos, lujuriosos. Muchos historiadores piensan que posiblemente Alejandro Magno fue aún homosexual, y como no tuvo hijos, no tuvo a quien heredar su reino, 4 generales tomaron las tierras, el territorio, el reino que Alejandro Magno dejó a su muerte prematura, porque murió sumamente joven, dicen los historiadores posiblemente 34, 35 años, con problemas de exceso de alcohol y exceso de abusos con su cuerpo. Casandro, Lisimaco, Ptolomeo y Seleuco fueron 4 generales que tomaron el control del reino del imperio griego, y esas son las 4 cabezas de leopardo que Daniel tiene en este sueño, y Dios nos deja de una manera matemáticamente clara para que nosotros podamos entender que los tiempos de Dios se van a cumplir, que la profecía bíblica es incomparable, es perfecta, y es por eso que usted y yo debemos ir a la Biblia para entender los tiempos que estamos viviendo. Pero luego Daniel mira otra bestia, una bestia poderosa, y es una bestia que no la puede ni siquiera comparar con ningún animal que él hubiera conocido. Era tan espantosa y tan poderosa esta bestia, y la empieza a describir en el verso 7 del capítulo 7. Dice: después de esto miraba yo en las visiones de la noche, y aquí la 4ª bestia espantosa, terrible, en gran manera fuerte, la cual tenía unos dientes grandes de hierro, devoraba y desmenuzaba, y las obras hollaba con sus pies, y era muy diferente de todas las bestias que vi antes de ella, y tenía 10 cuernos. Una bestia horrible, espantosa, poderosa, que pisoteaba las obras que quedaba de su destrucción. Tenía 10 cuernos, dientes de hierro, y esto representa al imperio romano, que en el año 168 antes de Cristo conquistó al imperio griego, y dirigidos por sus emperadores con un ejército poderoso empezaron a establecer un reino poderoso de hierro, las piernas de hierro que el rey Nabucodonosor soñó en la estatua en el capítulo 2, y entonces se establece este imperio romano, un imperio sangriento, un imperio poderosísimo que se extiende por todo el mundo antiguo, como dijimos el domingo pasado, y de tal manera que avanzan tanto en su conquista que decíamos, hay el dicho, todos los caminos llevan a Roma. Desarrollaron un sistema de rutas, de vías incomparable, y su anhelo era conquistar, un corazón de conquista, un corazón de avance, y estas características tenemos que considerarla por algo que vamos a ver en unos momentos más. Las piernas de hierro. El reino romano que había sido establecido en el año 168, en el año 395 después de Cristo se divide cuando el último emperador romano, Teodosio, tuvo 2 hijos, y el reino de Roma se divide en Oriente y en Occidente. Arcadio, uno de los hijos, en Oriente, y Honorio en Occidente. El reino se divide, las 2 piernas de hierro de la estatua de Nabucodonosor, y posteriormente es muy interesante considerar que la estatua de Nabucodonosor tenía 10 dedos en los pies, que eran de hierro y barro cocido. 10 dedos en los pies. Y sigue diciendo en el verso 7, al final del verso dice, esta bestia tenía 10 cuernos. Y en el verso 8 dice, mientras yo contemplaba los cuernos,
10 cuernos, 10 dedos. Y decíamos, muy probablemente esto simboliza y representa las monarquías europeas que luego se fueron formando con los germanos, los franceses, los godos, los visigodos, y estas monarquías que empezaron a gobernar en Europa, las cuales se fueron tratando de hacer alianzas y buscar conquistas, pero Dios nos dice que finalmente todos estos reinos van a pasar y van a ser quebrantados con la venida del Rey de Reyes, del Señor de Señores, la roca cortada, no con mano de hombre, sino de la peña, que viene a establecer su reino eterno, Jesucristo nuestro Rey. Pero cuando esto suceda, en los días de estos reyes, decía el capítulo 2 del libro de Daniel, en el día de estos reyes, y ahí es donde corresponde este verso del capítulo 7, el verso 8 del libro de Daniel, y si usted lo tiene ahí, por favor, leámoslo. Mientras yo contemplaba los cuernos, he aquí que otro cuerno pequeño, 10 cuernos, probablemente 10 reyes o 10 gobiernos, se levantaba un cuerno pequeño de entre ellos, y delante de él fueron arrancados 3 cuernos de los primeros, y he aquí que este cuerno tenía ojos como de hombre, y una boca que hablaba grandes cosas, ojos como de hombre. La simbología bíblica es muy poderosa porque este cuerno pequeño, el Señor nos empieza a revelar acerca del fin de los tiempos y de un ser que se va a levantar en el fin de los tiempos, un ser maligno, un ser malévolo, lleno de maldad, que la Biblia lo llama el cuerno pequeño, aquí en Daniel capítulo 7, el anticristo en diferentes lugares de la Biblia, también le llama el hijo de perdición. Y la misma revelación la tiene Juan en el libro de Apocalipsis. Y es precioso estudiar la Biblia en su contexto. Dice el Salmo 119, 160, la suma de tu palabra es verdad. Para uno poder entender la Biblia tiene que estudiar toda la palabra de Dios con la unción y la guía del Espíritu Santo para que Dios nos vaya revelando de manera clara y preciosa sus tiempos y sus verdades. Mantenga ahí Daniel capítulo 7, póngale una marca si quiere, y vaya conmigo a Apocalipsis capítulo 13 para mirar un poquito de este ser que dice Daniel que tenía ojos como de hombre, note, ojos como de hombre, y una boca que hablaba grandes cosas, una boca, mi hermano, que una capacidad de hablar, un orador incomparable que va a envolver a mucha gente con sus mentiras, porque recordemos que Satanás es el padre de la mentira y es tan astuto y tan engañador que aún desde el huerto del Edén envolvió con sus palabras y sus mentiras a Adán y a Eva, que habían estado en la misma presencia de Dios. Es por eso que usted y yo tenemos que tener mucho cuidado de no dejar que nada ni nadie nos confunda ni nos engañe. Debemos poner nuestro corazón en Jesucristo, nuestra dependencia del Espíritu Santo y nuestra fe en Él y en su palabra escrita revelada que se llama la Biblia. Usted y yo no tenemos que escuchar, no tenemos que seguir ninguna otra voz. Escúcheme esto. Usted y yo no tenemos que seguir ninguna otra voz que no sea la voz de Dios en la palabra escrita, en la verdad revelada de Dios. Dijo el Señor Jesucristo en Mateo 24, el cielo y la tierra pasará, pero mis palabras no pasarán. Este ser que se va a levantar va a hablar grandes cosas, va a ser muy astuto y si no tenemos cuidado podemos ser confundidos y engañados. Una de las cosas que a mí como pastor, como hijo de Dios me preocupa es que al hablar con hermanos en este tiempo del internet, a veces hay personas, hermanos bien intencionados que se están exponiendo a muchas cosas que se dicen a través de las redes sociales, pero hay que tener mucho cuidado porque si no son bíblicamente correctas podemos ser engañados. Tenemos que volvernos a la palabra de Dios, tenemos que hacer de la palabra de Dios la delicia de nuestro pan diario. Dice el salmista, cuán dulces son tus palabras a mi boca, son mejores que la miel
El Señor Jesucristo le dijo al enemigo, no solo de pan el hombre vivirá, sino de toda palabra que sale de la boca de Dios. Y para asegurarnos que no vayamos a escuchar ninguna otra palabra equivocada, el Señor Jesucristo lo repite por 3 ocasiones. Escrito está, escrito está, escrito está. Dios en su soberanía ha mantenido la palabra de Dios que fue revelada por Él. Como dice el apóstol Pedro, no fue traída por voluntad humana, sino que los santos hombres de Dios hablaron siendo inspirados por el Espíritu Santo. Y esa palabra que Dios inspiró se escribió en la Biblia para que usted y yo tengamos ahora el camino seguro y la palabra profética segura, a la cual estar atentos como una antorcha que alumbra en lugar oscuro hasta que el lucero de la mañana, Jesucristo el Rey de Reyes, vuelva por nosotros. Se levantará, dice, un cuerno pequeño que tendrá ojos. Eso nos habla de que, recordemos que Satanás no tiene la capacidad de Dios, las cualidades de Dios, no se pueden comparar. Dios es omnisapiente. Él todo lo sabe, Él escudriña nuestros corazones. Dios conoce el pensamiento antes de que venga a nuestra mente y la palabra antes que venga a nuestra boca, pero Satanás no. Satanás entonces necesita buscar la manera de investigar, de escuchar, de espiar casi, si usted lo quiere. Y es muy interesante que con el avance de la tecnología hoy en día, con el avance de la tecnología, hoy en día toda esta tecnología está llevando a un sistema de control donde a través del reconocimiento facial hay lugares donde, por ejemplo en China, hay más de 200 millones de cámaras públicas instaladas, de tal forma que más del 97% de la población está controlada. Los están mirando, saben quiénes son, saben en dónde trabajan, y les empiezan a controlar de tal manera que aún su crédito va a ser regulado de acuerdo a cómo ellos proceden cada día. Vamos a hablar un poquito más de esto adelante. Hablará grandes cosas, tendrá ojos que mirarán por todo lado, tratarán de mirar por todo lado. Dicen en Apocalipsis capítulo 13, aquí habla de dos bestias. Y es muy interesante, póngale atención, dice en el verso 1 del capítulo 13, me paré sobre la arena del mar y vi subir del mar una bestia que tenía 7 cabezas y 10 cuernos, y en sus cuernos 10 diademas, y sobre sus cabezas un nombre blasfemo. Verso 2, y la bestia que viera semejante a un leopardo, y sus pies como de oso, y su boca como de león. Y el ladrón y el dragón le dio su poder y su trono y grande autoridad. Esta bestia que nos habla Juan en el libro de Apocalipsis, si ustedes notaron, tiene mucha relación con estas 3 bestias que vio Daniel en el capítulo 7. Dice el apóstol Juan, era semejante a un leopardo, y hablamos que el leopardo simbolizaba al imperio griego. Y el imperio griego, un imperio totalmente enfocado en el cuerpo, enfocado en lo temporal. Si algo tenían los griegos era un hedonismo, un narcisismo, si se quiere, y tenían la cultura al cuerpo. Ellos lo que les interesaba era la belleza externa. Pero hoy en día, yo le decía, estamos muy enfocados en esto, la influencia de estos reinos hasta nuestros días. Y luego, al final, cuando se levante este ser malvado, va a ponerle tanto énfasis a las cosas externas, a la belleza temporal, que para todo el mundo va a ser fácil aceptarlo, porque va a ser el estilo de vida ya establecido de antemano por este ser de maldad. No solamente decíamos que los griegos tenían un culto al cuerpo, pero también al intelecto, eran muy pensadores. De ahí vienen la mayoría de pensadores que hasta nuestros días nos han afectado. Y no está nada mal en cuidar el cuerpo y ser una persona que piensa. Lo malo es en hacer de esto un Dios. Es muy diferente. Hay muchas personas que no han entendido esto. Nosotros tenemos que cuidar el cuerpo. Somos templo del Espíritu Santo. Pero cuando pasamos la línea de lo adecuado, entonces el enemigo tuerce lo que es bueno para llevarnos a un campo peligroso. Y las personas empiezan a poner
tanto enfoque en lo externo, en qué te vistes, en dónde vives, en qué carro manejas, que ahora están de moda las cirugías plásticas para embellecerse externamente y se olvidan de lo interno, del espíritu transformado. Y no hay nada de malo en tener inteligencia. Nosotros tenemos que ofrecerle a Dios un culto racional, dice Romanos capítulo 12, un culto racional. No hay nada de malo con la inteligencia. Lo malo es cuando ponemos en la inteligencia nuestra confianza. Dice Romanos capítulo 1, hablando de las personas que han despreciado a Dios, dice, se envanecieron en sus razonamientos y su necio corazón fue entenebrecido. Y ahora hay muchas personas que por el intelecto, su intelecto no les permite acercarse a Dios porque quieren conocerlo a través del intelecto y nunca va a haber manera. Pero este ser que se va a levantar va a ser un ser inteligente, que va a tener una palabra poderosa, una palabra de engaño, va a tener un control a través de las diferentes tecnologías que se van a ver desarrollado para cuando Él se manifieste. Y también otra de las características del imperio griego era el desenfreno moral. Un desenfreno total, absoluto, una lujuria absoluta, y no importaba si eran hombres con hombres, mujeres con mujeres, lo que te guste, mientras les guste al cuerpo, hazlo. Es una filosofía de vida completamente amoral, sin moral, contra todo principio. Este ser que se va a levantar esta vez y entonces va a tener estas características semejantes al leopardo, al imperio griego, y es lo que ya estamos viviendo hoy en día. Y aún desde la escuela, los gobiernos ahora quieren empezar a tener un control poderoso para que a los niños ya no se les enseñe valores morales, principios cristianos, como en nuestro caso, sino que sea el gobierno el que los eduque con valores completamente anticristianos. Y tenemos que tener cuidado y tenemos que prepararnos porque estamos viviendo tiempos peligrosos. Pablo le dice a Timoteo, debes saber, oh Timoteo, que al final de los días vendrán tiempos peligrosos. Y esta bestia tenía entonces semejanza al leopardo, pero sus pies, dice, como de un oso. Y el oso habíamos mirado que representaba al imperio medo-persa, un imperio poderoso militarmente. O sea que este ser va a tener un control en sus palabras, va a tener un control político, los políticos hablan mucho, también va a tener un control militar. Y hoy en día todo se va perfilando en estas campañas de unirse para buscar un gobierno mundial. Hoy se está hablando ya de una manera de identificar a nivel mundial. Hablan del ID 2020 a través de la tecnología, de los microchips, cómo poder tener un control y cómo unir fuerzas para combatir los males de la humanidad. Y entonces este ser va a ser un líder político, un líder militar que va a tener el apoyo ya. No nos va a dar el tiempo, pero la palabra de Dios dice de la otra bestia, el falso profeta. Pero entonces, semejante al leopardo, pies de oso y su boca como león. Y el león ya miramos que simboliza al imperio babilónico. Un imperio, mi hermano, orgulloso, un imperio egocéntrico. Entonces este ser no le va a importar nada ni nadie, obviamente, porque va a estar lleno de maldad. El poder que tiene se lo va a haber dado el dragón. El dragón es Satanás mismo, tratando de formar este plan de destrucción a la sociedad. Va a tener un poder político, económico, y en su avance militar y político va a destruir a 3 líderes, probablemente, porque dice que 3 cuernos fueron arrancados, y se va a oponer al pueblo de Dios y va a hacer guerra contra los santos. Verso 5 del capítulo 13 dice, también se le dio boca para que hablase grandes cosas y blasfemias, y se le dio autoridad para actuar 42 meses, 3 años y medio. Eso lo hablaremos en otra ocasión acerca de la 70 semana de Daniel, 3 años y medio iniciales y 3 años y medio posteriores. Dice en el verso 7, se le permitió hacer guerra contra los santos y vencerlos. También se le dio autoridad sobre toda tribu, pueblo, lengua y nación, y la adoraron todos los moradores de la tierra cuyos nombres no estaban escritos en el libro de la vida del Cordero, que fue inmolado desde el principio del mundo. Si alguno tiene oído, que oiga.
Mis amados, tenemos que entender que Dios nos ha revelado en su palabra los acontecimientos que están sucediendo alrededor nuestro, están perfilando, se están preparando, por decir de alguna manera, la plataforma para que cuando este ser se manifieste, entonces todo esté preparado para que Él ejerza este control a nivel mundial. Y va a estar apoyado por un falso profeta, no nos va a dar el tiempo de mirarlo en detalle. La otra bestia, la segunda bestia, empieza desde el verso 11 a decirlo. Juan dice, después vi otra bestia que subía de la tierra y tenía 2 cuernos semejante de un cordero, pero hablaba como dragón, semejante a cordero, apariencia de piedad, pero cuando habla de su corazón solo sale maldad. Hablaba como el mismo Satanás, el falso profeta. Y es muy interesante que en los últimos años, aún dentro de la iglesia cristiana, la iglesia verdadera, se han infiltrado un montón de profetas, de apóstoles. Y lo triste de esto, mis hermanos, es que hay miles de personas siguiendo a falsos profetas, a falsos apóstoles. Tenemos un solo profeta verdadero, se llama Jesús de Nazaret, es el profeta perfecto, y tenemos su palabra profética segura que se llama la Biblia, la palabra de Dios, a la cual hacemos bien en seguir. Por eso te he dicho y te lo repito una vez más, si al lugar donde tú te estás congregando estás oyendo una voz que no sea la voz de Dios revelada en su palabra, sal de ese lugar, corre por tu vida, corre a Jesucristo, corre a su palabra, enamórate de Cristo, enamórate de la palabra de Dios. El Señor Jesucristo dijo, mis ovejas oyen mi voz y me siguen. La voz de Jesucristo está revelada en la palabra de Dios. Y este ser se va a levantar, este ser va a establecer un gobierno mundial, un control económico en el cual va a poner una marca en la frente, en la mano derecha, luego lo sigue diciendo, apoyado por este falso profeta. El falso profeta entonces va a tener un control a nivel religioso, el anticristo va a tener un control a nivel político, militar, con todas las características de estos reinos que antecedieron, que nos han antecedido en la historia. Es por eso que tú y yo tenemos un reino diferente. El Hijo de Dios tiene un reino celestial. Nuestra ciudadanía no es de esta tierra, nuestra ciudadanía está en el cielo. En una ocasión los discípulos fueron enviados por el Señor Jesús y regresaron y le dijeron, Señor, los demonios se nos sujetan en tu nombre oramos por los enfermos y se sanan. El Señor Jesús les dice, no te admires de eso, no te alegres de eso. Yo veía a Satanás caer del cielo como un rayo. Alégrate que tu nombre esté escrito en el libro de la vida. Te quiero hacer una pregunta, ¿está tu nombre escrito en el libro de la vida? En el libro de Daniel, capítulo 7, dice que cuando venga el anciano de días, los libros serán abiertos. ¿Qué libros? Los libros, mi hermano, de los juicios de Dios. Y entre esos libros hay un libro de la vida que lo vamos a estudiar en otro momento. Y aquel que esté en ese libro es el que va a entrar a la presencia de Dios eternamente. ¿Cómo nos inscriben en ese libro? Muy sencillo. Cuando nosotros nos arrepentimos de nuestro pecado, reconocemos que somos pecadores y le entregamos nuestro corazón al único que nos puede perdonar los pecados, a Dios, a través de la persona de Jesús, a través del Rey de Reyes, a través del camino nuevo y vivo que abrió el Señor Jesucristo en el santuario con la muerte, con su muerte en la cruz, con el derramamiento de su sangre, porque no hay otro nombre bajo el cielo dado a los hombres en el cual podamos ser salvos. Jesucristo dijo, yo soy el camino, yo soy la verdad, yo soy la vida. Él es el anciano de días, Él es el Rey de Reyes que vendrá con poder a juzgar las naciones y a llevar a su pueblo para que donde Él esté, nosotros estemos reinando eternamente con Él, como lo acabamos de ver en el capítulo 7 del libro de Daniel. Y todas las naciones entonces al final de los tiempos van a ser sometidas por este anticristo. Y es importante entender, dice 2 de Tesalonicenses capítulo 2, que el misterio de la iniquidad ya está en acción, es decir, ya ahora, aunque no se ha manifestado todavía este ser, hay muchos levantándose, engañándose, confundiendo. Y la pregunta ahora es, ¿estás preparado? ¿Estás listo para cuando venga el Rey de Reyes? Para cuando venga el Señor de Señores. Vuelve conmigo a Daniel, por favor, al capítulo 7.
Daniel capítulo 7. Mire qué interesante entonces. Nabucodonosor tuvo un sueño, la estatua con metales diferentes representando reinos. Ahora Daniel capítulo 7 tiene un sueño y se le dice claramente estos bestias son reinos que van a venir. Pero en el verso 9 del capítulo 7, que es el verso con el que empezamos el mensaje, estuve mirando hasta que fueron puestos los tronos. Va a venir el Señor Jesús y todos estos reinos humanos van a caer. Y se sentó un anciano de días, anciano con A mayúscula. Ese es el Rey de Reyes, el que estuvo en la creación. Juan capítulo 1, verso 1. En el principio era el Verbo, y el Verbo era con Dios, y el Verbo era Dios. Por Él fueron hechas todas las cosas. Jesucristo es el Rey de Reyes, es el Señor de señores, a quien debemos adorar, el anciano de días, cuyo vestido era blanco como la nieve, y el pelo de su cabeza como lana limpia. Su trono llama de fuego, y la rueda del mismo fuego ardiendo. En Apocalipsis capítulo 1, en el verso 14, cuando Juan tiene la dicha de mirar la gloria de Dios y Dios le revela a Juan todos estos eventos futuros, él habla con Cristo y hace la misma descripción de Jesús de Nazaret, el anciano del días, el alfa y el omega, el que era, el que es y el que vendrá. Dice en el verso 10, y un río de fuego procedía y salía de delante de él. Millares de millares le servían. La palabra de Dios dice que cosas que ojo no vio ni oído oyó son las que Dios ha preparado para los que le aman, para los que le sirven. Daniel le servía a Dios y Dios lo guardó. Tú y yo debemos servir a Dios. Millones de millones asistían delante de él y el juez se sentó y los libros fueron abiertos. Apocalipsis 20, y al final en el juicio del gran trono blanco nos habla de que los libros van a ser abiertos un día en la presencia de Dios, y los que no estén inscritos en el libro de la vida se verán arrojados en el lago de fuego, donde irá finalmente el falso profeta, Satanás, el anticristo, los demonios que se levantaron en contra de Dios, y todos los que no le han entregado su corazón al Rey de Reyes. Los que le hemos entregado nuestro corazón a Cristo, dice la palabra del Señor en el verso 27, capítulo 7. Y que el reino y el dominio y la majestad de los reinos debajo de todo el cielo sea dada al pueblo de los santos del Altísimo, cuyo reino es reino eterno, y todos los dominios le servirán y le obedecerán. La roca cortada no por mano de hombre, sino por la mano de Dios. Es el Rey que esperamos, es el Rey que buscamos. Mi hermano, la profecía bíblica se ha cumplido de manera exacta, matemática, y te voy a decir algo, se va a cumplir de manera exacta y matemática. Se va a cumplir. La pregunta no es cuándo, sino la pregunta es, ¿estás preparado? Y la pregunta es, ¿de qué lado estás? ¿Entregaste ya tu corazón a Cristo? ¿Le entregaste tu vida al Rey de Reyes? Si no lo has hecho, hoy es el día de salvación. Hoy es el día que tú puedes decir, Señor, ahora yo entiendo. Hay un reino de la luz y un reino de las tinieblas. Yo ahora te quiero pedir perdón por mis pecados. Quiero entregarte mi corazón y pedirte que me hagas tu hijo. Dice Romanos capítulo 10, versos 9 y 10. Que si confesares con tu boca que Jesús es el Señor, y si creyeres en tu corazón que Dios lo levantó de los muertos, serás salvo, porque con el corazón se cree para justicia, pero con la boca se confiesa para salvación. Tú puedes ahí donde estás, si no le has entregado tu corazón a Cristo, tú ahora le puedes decir, desde el fondo de tu corazón, decirle, Padre, Dios, perdóname porque soy pecador, reconozco que solamente tú eres Dios, y te pido, Jesucristo de Nazaret, que me limpies con tu sangre. Quiero ahora hacerte Señor de mi vida. Te abro las puertas de mi corazón y te entrego mi vida. Te pido, Espíritu Santo de Dios, que entres a mí y que me guíes a toda verdad. En el nombre de Jesús. Amén. Si tú oraste de corazón
y tú le has entregado tu vida a Cristo, el Espíritu Santo te va a llevar de su mano. Pero tienes que hacer algo. Empieza a orar cada día. Cada día dobla tus rodillas y dile: Dios, guíame a toda verdad. Empieza a leer la Biblia. Busca una iglesia urgentemente y congrégate. Ahora por internet lo puedes hacer, pero cuando pase esta calamidad, mientras se pueda, anda a congregarte. Vienen días peligrosos. Aquí en Virginia se va a ir reabriendo paulatinamente la normalidad, pero vienen tiempos peligrosos. En Kansas City, Missouri, acaban de dar una orden de que todos los que asisten a la iglesia tienen que ser registrados. Hay que reportar el nombre, la dirección donde viven. Aquí en el estado de Virginia ya se está hablando de que va a haber una supervisión constante en las iglesias por parte del gobierno. Y estamos viviendo en los Estados Unidos de América, el país de la libertad. Mi hermano, prepárate. Mi amigo, prepárate. Entrégale tu corazón a Cristo. Cristo viene pronto por una novia blanca, pura, sin mancha, sin cosa semejante. Ahora es tiempo de buscar de Dios. Ahora es tiempo de entregarle nuestro corazón. Ahora es tiempo de entender que los días están terminando. El tiempo se está cumpliendo. ¿De qué lado estás? ¿De qué lado te vas a parar? Cuando el Señor Jesucristo venga, ya no va a haber tiempo. Hoy es el día de la salvación. Hoy es el día de consagrarnos. Si tú le entregaste tu corazón a Cristo, busca de Dios, ora, busca una iglesia donde te prediquen la palabra. Si tú ya conoces de Cristo, mis hermanos de la iglesia Parkway, busquen de Dios, no se alejen, no nos alejemos nunca de la palabra. Si es que algún día alguien o de alguna manera oyes cualquier palabra que no esté en la Biblia, no la recibas, recibe solamente la palabra de Dios. Llénate de la palabra de Dios, llenémonos del Espíritu Santo para poder resistir en el día malo, habiéndonos sometido a Dios y sabiendo que mayor es el que está en nosotros que el que está en el mundo. Que Dios los bendiga, mi hermano. Para mí es un gusto estar con ustedes a través de esta tecnología. Los extraño, mucho los extrañamos y como se lo digo, los llevo en mi corazón y los llevo en mis oraciones. Pido a Dios que los bendiga y permítame terminar haciendo una breve oración. Cierre sus ojos ahí donde está. Padre, te doy gracias. Porque tu palabra es una lámpara y una luz en medio de este mundo de tinieblas. Pero tú, Señor, no nos has dejado solos, no nos has dejado huérfanos. Ahora somos tus hijos, Señor, los cuales no somos engendrados de carne ni de voluntad de varón, sino de Dios omnipotente. Y Padre, como tus hijos nos has dejado tu palabra preciosa y el Espíritu Santo que nos guía a toda verdad. Pero sí es importante que nosotros seamos obedientes, como lo dijiste a Josué: esfuérzate y sé valiente para poner por obra la palabra que te he mandado a través de mi siervo. No te apartes de ella ni a izquierda ni a derecha, porque entonces harás prosperar tu camino y todo lo que hagas te saldrá bien. Señor, si seguimos tus preceptos, si guardamos tus palabras, si somos obedientes a ti, Señor, sabemos que caerán a nuestro lado 1000, a nuestro lado 10,000, pero a nosotros no llegará, porque nosotros podemos vivir confiados, porque la sombra del Omnipotente nos cobija. Gracias te damos, bendecimos tu nombre y te alabamos. Y gracias porque el día que los libros sean abiertos, nuestro nombre está en esa lista y nosotros responderemos. Cuando tú digas nuestro nombre, responderemos felices a tu llamado. En el nombre de Jesús, amén. Que Dios los bendiga, mis amados. Sigamos adelante, tomados de la mano del Omnipotente, nuestro Padre bueno, que está a las puertas y viene por nosotros. Bendiciones. Cuando la trompeta suene en aquel día final y que el alba eterna rompa en claridad, cuando las naciones salvas a su patria lleguen ya y que sea pasada lista y he de estar. En aquel día sin nieblas en que muerte ya no habrá y su gloria el Salvador impartirá. Cuando los llamados entren a sus celestial hogar y que sea pasada lista y he de estar. Cuando allá se pase lista, cuando allá se pase lista, cuando allá
se pase lista, a mi nombre yo feliz responderé. Trabajemos por el Maestro desde el alba al vislumbrar, siempre hablemos de su amor y fiel bondad. Cuando todo aquí penezca y nuestra obra se sella, y que sea pasada lista y he de estar. Cuando allá se pase lista, cuando allá se pase lista, cuando allá se pase lista, a mi nombre yo feliz responderé. En aquel día sin nieblas en que muerte ya no habrá, y su gloria el Salvador impartirá. Cuando los llamados entren a su celestial hogar, y que sea pasada lista y he de estar. Cuando allá se pase lista, cuando allá se pase lista, cuando allá se pase lista, a mi nombre yo feliz responderé, a mi nombre yo feliz responderé, a mi nombre yo feliz responderé.